Hola amigos, estamos en esta sesión de reconocimiento de patrones con el doctor Carlos Cortés Buenrostro, que nos va a platicar en esta ocasión acerca de las redes neuronales y cómo se pueden aplicar al reconocimiento de patrones. Bienvenido. Muchas gracias, doctor. De hecho, pues vamos a poner aquí una presentación en la cual vamos a ver cómo todo el reconocimiento de patrones está muy relacionado con la inteligencia artificial y los campos afines a ellos. Entonces, pues vamos empezando con este tema. Para ello, pues miren, aquí en la pantalla pongo este diagrama de bolitas verdes, rojas, azules, y etcétera, que viene a ser el esquema que se utiliza para redes neuronales y que vamos a explicar más adelante. Y pongo aquí un simbolito de Excel, ya que en esta ocasión vamos a utilizar Excel como medio para poder resolver algunos ejemplos. Bien, para ello vamos a definir las redes neuronales artificiales que normalmente se abrevian como ANN, pues las siglas en inglés de Artificial Neural Networks, son utilizadas como un medio para el reconocimiento de patrones, ese medio para reconocimiento de patrones utilizando la inteligencia artificial. Entonces, toda la presentación que pongamos ahorita está relacionada con reconocimiento de patrones. Por eso es que este término, pues prácticamente ya no lo vamos a volver a utilizar en la presentación. Por ejemplo, decimos que las redes neuronales artificiales o Artificial Neural Network es una técnica que se utiliza para el aprendizaje profundo o deep learning en inglés, que a su vez es una técnica para el aprendizaje automático o machine learning, que a su vez es una técnica que utiliza la inteligencia artificial para poder hacer un reconocimiento de patrones. Bien, entonces podemos ver que redes neuronales artificiales es una técnica que está íntimamente relacionada con la inteligencia artificial. Bien, vamos por lo tanto viendo un concepto de lo que es la inteligencia artificial, definiendo la inteligencia artificial como un campo de la ciencia de la computación que se encarga de crear máquinas que puedan razonar, que puedan aprender y que puedan actuar de forma similar a los humanos. Fíjense que aquí subrayé la palabra aprender. Podemos ver que después de la técnica que va a utilizar la inteligencia artificial es el aprendizaje automático. Y por eso, además de razonar, viene la técnica de aprender. Y la de actuar está más relacionada con la robótica cognitiva o cognitiva, que a su vez, pues, se relaciona con la robótica mecánica, por ejemplo, un brazo mecánico que no razona, no piensa desde el punto de vista máquina. En estos podemos ver como ejemplo a David en la película de inteligencia artificial, que soñaba ser como Pinocho, porque pues, era una máquina que se convertía en humana. O recordamos allá los principios de la simulación robótica, a C-3PO, a Arturito, en las películas de la Guerra de las Galaxias. Son robots cognitivos, básicamente, ¿no? Uno más parecido al humano que los otros. Bien, el aprendizaje automático o machine learning es una rama de la inteligencia artificial que se encarga de enseñar a las computadoras a aprender de los datos y mejorar con la experiencia. Y vuelvo a subrayar la palabra aprender, ya que aquí más adelante pues vamos a ver que una técnica del aprendizaje automático es el aprendizaje profundo o deep learning. Bien, el aprendizaje profundo, pues, es una rama del aprendizaje automático o machine learning que se caracteriza por imitar la forma en que el cerebro humano aprende y toma decisiones. Y ahí ya nos vamos, pues, con lo que son las redes neuronales. Al final de cuentas, el cerebro humano es una combinación de neuronas y ya desde el punto de vista artificial, las redes neuronales artificiales son el componente fundamental del aprendizaje profundo o deep learning, ya que permiten que las computadoras aprendan tareas a partir de datos crudos. Para ello,
pues vamos a ver que el esquema que habíamos mencionado anteriormente, que el aprendizaje profundo clasifica la información a través de capas de redes neuronales que tienen un conjunto de entradas. En este caso lo ponemos como sensores verdes, o sería la capa de entrada, que reciben datos en brutos del ambiente. Si es un humano o un animal, por ejemplo, sería lo que ve, lo que oye, oler, gustar, tocar, etcétera. Y del medio ambiente, algunas otras variables o parámetros como velocidad, aceleración, presión, temperatura, en fin, una gran cantidad de variables que podemos tener en el entorno de una máquina. Bueno, cada circulito pues es una neurona y podemos hablar que una red neuronal tiene nuestra capa de entrada, que vienen a ser los sensores, una capa oculta o varias capas ocultas y finalmente una capa de salida, que es la que nos va a clasificar los diferentes patrones que estamos nosotros aprendiendo. Bueno, antes de seguir, vamos haciendo un paréntesis. Ya que estamos hablando de neuronas, pues básicamente esta sería una neurona que se compone de un núcleo donde está el soma y ahí hay unas como ramificaciones o pelillos llamados dendritas. Después viene una prolongación del soma que es el axón, que al final tiene lo que llamamos los botones sinápticos que permiten la liberación de neurotransmisores. Así pues, cuando llega otra neurona, esta toca a un botón sináptico en su dendrita y se realiza lo que se conoce como sinapsis, que es la conexión entre el axón de una neurona a través de los botones sinápticos y mediante neurotransmisores, como por ejemplo la dopamina, la serotonina, pues realizan la conexión, llamémosle así, de una neurona con la otra. Bien, así la capa de entrada recibe los datos del entorno, envía estos datos con un peso previamente aprendido, o sea, la sinapsis, a las capas internas, llamadas capas ocultas, cuyo número depende del tamaño del modelo. Volvemos a repetir. Sinapsis es la conexión entre el axón de una neurona y la dendrita de otra cercana mediante neurotransmisores. Aquí, por medio de estas líneas negras, estamos representando la cantidad de neurotransmisores que una neurona envía a la otra y que pues vamos a llamarlo pesos en este contexto. Las capas ocultas, a su vez, realizan interconexiones sinápticas entre sí, también con un peso previamente aprendido. Obsérvese que no todas las neuronas están interconectadas, lo que sugiere una baja o nula sinapsis. Bueno, volvemos a repetir el concepto de sinapsis, la conexión entre la acción de una neurona y la dendrita de otra cercana mediante neurotransmisores. No es como una soldadura que llega y se solda, ¿no? Simplemente hacen contacto y los neurotransmisores realizan la transmisión de información de una neurona hacia la otra. Y finalmente, la última capa oculta realiza sus interconexiones sinápticas con la capa de salida, en la que de acuerdo a los datos del entorno se elige la salida correcta. Y vamos a ver algún ejemplo más adelante. Bien, el grado de sinapsis que se realiza entre una neurona A y la siguiente B se presenta por medio de WAB. Se utiliza la letra W por lo de weight, el peso en inglés. Aquí podemos ver que entre la neurona 1 y la neurona 3 tenemos un peso 1,3. Entre la neurona 3 y la 6, peso 3,6. Entre la 4 y la 6, peso 4,6. Y así, entre cada una neurona y la que sigue. Hay esquemas donde probablemente se conecte la neurona 1 con la 6 directamente, pero pues ya eso será tema de otra presentación. Bien, entonces tenemos nuestra red neuronal artificial. Obsérvese que aquí donde decía 6 y 7 pusimos el símbolo de sumador y a la salida de esta le pusimos una ya testada y una entrada que llamamos polarización o vías, por eso usamos la letra B de vías.
y entonces Y sería la B más la sumatoria de I igual a M hasta N de el valor que tiene, por ejemplo, la neurona 3 por el peso 3,7. Aquí la neurona, cuando I vale 3, el peso 3,7. Cuando la neurona vale 4, el peso 4,7. Cuando la neurona tenemos aquí el peso 5,7. Y bien, a su vez, cada una de las neuronas de la capa oculta hizo sus cálculos de acuerdo a las neuronas anteriores. Bien, después de estos sumadores o sumatorias, tenemos lo que sería una función de activación, donde Y, que es la salida propiamente, pues va a ser una función de Y testada, que sería la sumatoria que acabamos de presentar aquí. Y bueno, las funciones de activaciones pueden ser de diversos tipos. Aquí tenemos una función lineal, donde la salida Y, pues es lineal con la función Y testada. Aquí tenemos una función escalón, donde la salida Y depende de la función Y testada. Si la función Y testada es menor a cierto valor, la salida puede ser cero o negativa. Si la función Y testada es mayor que de 0 a 1, por ejemplo, la salida Y puede ser 1. O sea, va de un nivel bajo a un nivel alto, y eso le llamamos la función escalón. Podemos tener una función sigmoide, donde este cambio entre la inferior y superior, pues es un cambio suave. Y aquí entra, pues, como podemos ver, la función exponencial. Esta es una curva exponencial. Y finalmente, pues presentamos aquí la unidad lineal rectificada, que se abrevia como ReLU por sus siglas en inglés, donde parte de cero y luego viene la función lineal. Es decir, una combinación de un escalón que está en cero o un sigmoide en cero y después una función lineal. Entonces, lo de rectificado quiere decir que aquí la parte negativa simplemente es cero. Y bueno, hay otras funciones como la función gaussiana y podemos ahí cada quien inventar la función que más se aplique al problema que quiera resolver. Pero nos preguntamos, ¿cómo se calculan los pesos W a B? O sea, ¿cómo aprenden? Y la respuesta sería con entrenamiento. Y podemos hablar de 3 tipos de entrenamiento: lo que es el entrenamiento supervisado, el entrenamiento no supervisado, el entrenamiento reforzado. Bien, el entrenamiento supervisado, para él, cada entrada se etiqueta con la salida deseada. Esto es, por ejemplo, si yo observo en la noche las constelaciones, digo, mira, esas 4 estrellitas es la constelación de Orión. O sea, la entrada son las 4 estrellitas, la etiqueta es Orión. Yo veo otras estrellas y digo, mira, esas estrellas de allá es la Osa Mayor. Entonces, la entrada son las estrellas, la etiqueta es Osa Mayor. Y bueno, en el no supervisado no se realiza esto, simplemente se presentan las entradas sin etiquetar. O sea, se observa el cielo y no se dice Sosa, ni se dice Orión, ni nada parecido. Y ya, de acuerdo a los patrones que se repiten, se van clasificando las salidas. Y ya, el método reforzado es una técnica de Machine Learning que entrena al software para que tome decisiones y logre los mejores resultados. Esto es, imita el proceso de aprendizaje por ensayo y error que utilizamos los humanos para lograr nuestros objetivos. Bueno, estas 3 técnicas. Vamos a poner un ejemplo para resolver la compuerta Y o AND de 2 entradas. Una compuerta Y o AND está dada por esta tablita que llamamos tabla de verdad, en la cual tenemos 2 entradas, X0 y X1. Obsérvese que X2 sería siempre en 1 en este caso,
que lo vamos a usar para el bias o la polarización que mencionamos anteriormente. Observe que en esta tabla de verdad la salida es 1, sí y solo sí, x0 y x1 son 1. Acá podemos tener x1 como 1, pero x0 como 0. Entonces, como este es un 0, la salida es 0. Aquí tenemos x0 como 1, pero x1 como 0. Por lo tanto, la salida es 0. Y no se diga si los dos son ceros a la entrada, pues la salida también va a ser 0 a la salida. Bien, para resolver este problema, vamos a utilizar un perceptrón. El perceptrón es un modelo de red neuronal, quizá el más sencillo que exista, unidireccional, o sea, nomás va de entrada hacia la salida, compuesto por dos capas, una de entrada, x0 y x1, y una de salida, que sería la sumatoria en este caso, que es el mismo esquemita que vimos hace un momento, en el cual net pues sería la sumatoria de x0 por su peso, x1 por su peso y b por su peso. Y ya tenemos la salida y como una función de net, que en este caso vamos a usar la función escalón para el ejemplo de la compuerta AND. Y como algoritmo para resolverlo, vamos a usar backpropagation, que es un algoritmo que se emplea para entrenar las redes neuronales artificiales con el objetivo de minimizar los errores en el proceso de aprendizaje automático de una máquina. Y el proceso o fases que se sigue es, se elige un punto de entrada y de salida. Acuérdense que nosotros asignamos entrada y le ponemos una etiqueta. Configurados los valores de entrada y de salida, el algoritmo asigna unos valores secundarios que le permitirán modificar parámetros dentro de cada capa y nodo de la red neuronal. Vamos a ver esto en el ejemplo. A partir del análisis de los nodos y capas, se determina el error total, que es la diferencia entre la salida real y la salida deseada. Y el algoritmo procede a minimizar su efecto en toda la red neuronal. ¿Cómo lo hace? Modificando los pesos que hay entre una neurona y la otra. Entonces, el algoritmo ajusta los parámetros, pesos y sesgos para reducir la tasa y repite, bueno, la tasa de error y se repite el proceso hasta que el error sea mínimo. Bien, ya con esto el modelo está listo para hacer una predicción. O sea, una vez que ya aprendió, ya se deja el modelo aprendido y el modelo va a predecir hasta estas entradas que tenemos, una AND, una OR, una NOR, para lo cual se introducen datos de entrada y el modelo entregará el resultado de salida. Bien, entonces para resolver la compuerta I o AND de dos entradas por método supervisado, decíamos que la salida es 1, sí, solo si las dos entradas son 1. Usamos este perceptrón. Aquí ya en vez de bolitas puse unos rectangulitos pues, para poderle poner unos letreros. Tenemos la entrada 0 y la entrada 1, que es la X0 y la X1. Y el bias sería la entrada X2, que siempre está en 1, como pusimos en la tabla. Y este bias vamos a cambiarle su valor por medio de un peso 2. Entonces, entra la neurona de entrada 0 con su peso 0, la neurona de entrada 1 con su peso 1, el bias con su peso 2, se suman todas ellas, nos da la función net, y la función de activación que depende de net, como decíamos, va a ser una función escalón que va a variar de 0 a 1. Y ya finalmente, pues la salida va a ser o 0 o va a ser 1. Bien, vamos viendo que, por lo tanto, tenemos nosotros este esquema inicial. El peso 0, el peso es 1, todos en 0, net, por lo tanto va a ser 0, o sea, 0 por cualquier valor que tengamos a la entrada va a ser 0, y la salida por ser 0 o menor que 0, pues es 0. O sea, el valor de y es este 0 que tenemos aquí. Y estos ceros que tenemos aquí es los valores que estamos dando a las entradas y al peso. Bien, entonces, aquí tenemos nuestro esquema y vamos a ver aquí en Excel, usamos estas ecuaciones que tenemos arriba.
donde el valor del peso nuevo, por ejemplo, aquí, vamos a ver el peso que tenemos aquí en 0.4. El valor de 0.4, o sea, XNI, ¿de qué depende? De XNI menos 1, o sea, del anterior. Bien, antes de seguir, y es cada época. Los 4 etapas que tiene cada época sería el paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada 4 pasos es una época, como podemos ver acá a la derecha. Y entonces, en el paso 4 y el paso 5, ahorita estamos en el paso 5, dándole al valor de I 5. N en este caso sería 2, 1 y 0. Entonces, omega 2 para el paso 5 es 0.4. ¿Por qué? Porque es el paso anterior, 0, más el valor que tenemos de delta omega 2. Delta es el incremento que vamos a tener. Entonces aquí omega 2 vale 0.4. Debido a que delta 2 más 0, o sea, 0.4 más 0 da 0.4. Bien, ¿cómo tenemos los valores iniciales? Vamos empezando acá en 0. Inicialmente esto lo ponemos en 0 para 1, 2 y 3, o para 0, 1 y 2 más bien, de derecha a izquierda. Y seguimos ahora con nuestro ejemplo. Ahora, el valor de net que tenemos aquí va a ser x0, 0 por 0.4 da 0, más 0 por 0.4 da 0, 1 por 0.4 tenemos 0.4. Bueno, vamos haciendo aquí un paréntesis. ¿De dónde sale este 0.4? Este 0.4 nosotros lo asignamos como un valor o parámetro, sesgo que le vamos a dar a nuestro aprendizaje y que podemos variar de acuerdo a la rapidez con que vemos que está realizándose nuestro aprendizaje. Y el valor de U de 0.5 sería, si nos vamos acá a la función de activación, dice, para dar Y, el 0.5 es aquí a la mitad. Entonces, decimos que vale 0 si la función de activación es 0 o menor a 0.5. Y vale 1, como aquí fíjense que es 0.8, si el valor de net es mayor o igual a 0.5. Entonces, normalmente elegimos esto, que nos separe un valor un poco arriba o un poco abajo del 0.5. Bien, entonces aquí ya elegimos el valor de net, este valor. Más adelante elegimos el valor de Y, es 0 si este valor es menor o igual a U, que era 0.5, y va a ser 1, como aquí, si es mayor a U, a 0.5. Y calculamos los nuevos incrementos. El nuevo incremento va a ser el valor de A, 0.4, por el valor que tenemos de X2, que vale, perdón, de S, que vale 0, que es el valor real. Fíjense cómo aquí estamos poniendo 0, 0, 1, 0, 0, 1, y acá tenemos 0, 1, 0. Inicialmente era 0, 0, 0, pero ahora ya calculó 0, 1, 0. Pero como aquí sale 0, todos nuestros incrementos siguen siendo 0. O sea, 0 menos 0 por A. Acá 0 menos 0 por A. Por el valor de X, que sí, que es 0, nos da acá ceros. Y bien, vamos viendo ahora que una vez que hacemos estos cálculos, es como aquí el aprendizaje era 0, 0, 0, acá 0, 1, 0, 0, acá 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, y aquí ya aprendió 0, 0, 0, 1. O sea, podemos decir que ya en la época 6, nuestro red neuronal ya aprendió. O sea, cuando nosotros a nuestra red le demos el valor de 0.4, los valores de X0, ¿se fijan? Y de 0.8 a la X1,
estando aquí punto 4 y aquí punto 8, si aquí damos 0, 0, la salida va a ser 0. Bueno, y acá también omega 2 de menos punto 4, como podemos ver. Entonces, con estos valores, una vez que presentemos la entrada, si alguna de estas es 0, la salida va a ser 0. Y cuando las dos sean 1, la salida es 1. Entonces, ya podemos predecir cuándo va a ser, cómo va a ser la salida en función de las entradas. Y bien, aquí ya tenemos nuestra neurona resuelta utilizando Excel. Lo quise poner en Excel porque aquí podemos ver los pasos, se quedan aquí. Este paso depende del anterior, este depende del anterior, cada uno depende del anterior hasta llegar a la época 6 donde ya se aprendió. Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo. Bueno, ya no lo vamos a analizar, simplemente lo vamos a presentar, que es la compuerta O. En este caso, como podemos ver, la salida es 1. Si uno y solamente uno o los dos de las entradas valen 1, no importa que estas valgan 0. Y la salida es 0, sí y solo si las dos entradas valen 0. Así es como definimos la compuerta O. Y miren, ya aquí ya está resuelto todo y podemos ver que la compuerta O es 0, 1, 1, 1. Aquí es 0, 0, 0, 1. No ha aprendido. 1, 1, 1, 1. No ha aprendido. 0, 1, 1, 1. Podemos determinar que aquí, en la época 3, este perceptrón o red neuronal elemental ya aprendió. Entonces podemos ver que para aprender la compuerta O, pues es más rápido que para aprender la compuerta I. Y ya no lo pongo aquí, pero si pusiéramos una compuerta NOR, no, perdón, una compuerta XOR o exclusivo, un perceptrón no lo puede aprender. Ya podemos decir que es demasiado complejo para esta red neuronal, pero sí lo puede aprender si ponemos algún tipo de capa oculta. Pero ya este ejemplo lo presentaremos en otra ocasión. Doctor, pues básicamente es todo. Es el fin del tema introductorio. Agradecemos la atención de todo mundo. Amigos, pues bueno, primero que nada, doctor, muchísimas gracias por esta compartir, ¿no? Ese conocimiento que, bueno, pues muchos años fue en las aulas, ¿no? En la universidad Sí, y pues ahora quiere compartir con todos nuestros amigos de Industria 4.0 Plus. Edúcate, transforma y lidera con este tipo de capacitaciones que las estamos dando pues totalmente gratis para que nuestro claro. interés pues es que todos los colegas puedan formarse, conocer más y todo esto que se está utilizando actualmente pues en la industria, ¿no? Realmente es la base, es el conocimiento que después se está utilizando en aplicaciones muy concretas en esta industria 4.0 que cada vez nos está dando sorpresas, pues porque hay cada vez más maneras nuevas de transformar las fábricas. Bueno, pues muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, doctor, y nos estamos viendo en las siguientes sesiones de formación Educación 4.0. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.